Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 7 de julio del 2021. El día de hoy lo que vamos a hacer es simplemente responder dudas en el caso de que las tengan respecto a cualquiera de sus herramientas. En el caso de que me quieran mostrar y comentarles algunos detalles, pues también lo podemos hacer. O simplemente si tienen dudas sobre alguna de ellas, pues con todo gusto les respondemos. Dentro de las distintas herramientas que estamos utilizando, pues bueno, seguramente habrá algún momento en el que alguno de ustedes haya tenido alguna dificultad, como se lo decía en clases pasadas, sobre todo dentro de las 5 fuerzas de la industria, las 5 fuerzas de Porter. Es un tipo de herramienta que normalmente no utilizamos y que se presta a bastantes dudas. Entonces, en el caso de que alguien tenga dudas ahí, pues vamos a tratar de aclararlas. Y sobre las demás herramientas, pues bueno, yo supondría que no habría tantas, pero sí existen con todo gusto también. Antes de pedirles que me pregunten o preguntarles a ustedes si tienen algún cuestionamiento, vamos a regresarnos un poquito para revisar el Porter e identificar algunos temas que quizá podrían ser de interés en el caso de que tengan algún cuestionamiento y si es posible aclararlo de manera inicial. Bien, uno de los aspectos donde casi siempre se equivocan, y espero que no lo estén haciendo ustedes, es en las preguntas que están en forma negativa. Por ejemplo, la 6 dentro de poder de negociación con los clientes, la 3 dentro de sustitutos, la 7 dentro de negociación de los proveedores, y dentro de la rivalidad actual, la 6 de los competidores actuales. Por acá en la primera fuerza también me parece que hay una, si no me equivoco. Parece que no. Bien, en todo caso, casi siempre existen dudas con estas preguntas que están planteadas de forma negativa. Primero, la pregunta que casi siempre me hacen es ¿por qué están esas negativas, profe? Pues básicamente para que coincidan con el tipo de respuestas que se pueden dar. Si pusiéramos, por ejemplo, esta pregunta 6 que habla de la sensibilidad de los compradores al precio, si lo pusiéramos en un sentido positivo, así como las demás preguntas, lo que sucedería es que las respuestas tendrían que estar al revés. Y pues esto nos impide tener un buen análisis al final para identificar si es una industria favorable o desfavorable, o atractiva o no atractiva. Entonces, básicamente por eso algunas preguntas están en sentido contrario. Además de que nos permite identificar si es que lo están haciendo bien o solamente lo están haciendo al azar. Pero también por eso se agrega esta última columna, la de comentarios o justificación. Todas y cada una de las preguntas deben de tener su propia justificación para evitar errores comunes. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que responder cuando las preguntas están en negativo? Pues simplemente hay que pensar un poquito más. Mis costos de insumos no tienen influencia significativa en mis costos totales. Si respondo que sí, ¿qué significa? Que no tienen influencia. Si respondo que no, significa que sí tienen influencia. ¿Okay? Entonces, básicamente estoy respondiendo, en la columna de sí sería afirmativo. En la columna de no sería negativo. Por llamarlo de alguna manera que quizás se pueda interpretar mejor, o a lo mejor los confundemos, no sé. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esas. Antes de entregar esta parte de su herramienta, revisen, por favor, que no hayan cometido este error. ¿Cómo lo pueden identificar? Dentro de la justificación que están haciendo. Por ejemplo, si yo dentro de mi justificación aquí hablo de que los insumos tienen precios muy elevados, lo cual impacta directamente en mis costos totales, que representan más del 50%. Okay. Lo que yo estoy diciendo aquí con esta pequeña redacción de justificación, antes de poner respuesta incluso, lo que yo estoy diciendo es que los insumos tienen precios muy elevados, tan elevados que incluso representan más del 50%
de mis costos totales. ¿Okay? Son muy elevados mis insumos. ¿Eso qué quiere decir? Que sí tienes influencia significativa o que no tiene influencia significativa. Si mis costos de insumos son más del 50%, definitivamente tienen una influencia muy significativa en mis costos totales. Entonces, sí. Sin embargo, la pregunta no es así. La pregunta nos dice, mis costos de insumos no tienen influencia significativa. Entonces, si yo respondiera que sí, lo que sucede es que estoy cometiendo un error. Porque sí tienen influencia significativa, pero mi pregunta está negativa, entonces lo que tengo que responder es no. ¿Ok? Me cambio al no. Y de esta manera ya estaría respondida de manera adecuada. Entonces, véanlo de esa manera. Escriban su justificación y si su respuesta con la justificación tiene que ver con que sí tiene influencia significativa, entonces ponen lo contrario, es decir, un no. Espero haya quedado un poquito más claro esa parte. Más allá de este tipo de apartado dentro de esta herramienta, seguramente habrá algunos otros temas con los que podrían haberse confundido o equivocado. Y si es así, ya sea de Porter, de SEPTA, de MEFE, de MEFI o incluso de FODA, por favor pregunten. Ayer tampoco tuvimos como que tanto tiempo al final de la clase para platicar más tendido sobre la MEFE o sobre el FODA. Entonces, si alguien tiene algún cuestionamiento sobre alguno de estos, también lo podemos considerar el día de hoy. Bien. Vamos a empezar con el equipo de Vivi. ¿Cómo vamos, Vivi? ¿Tiene alguna pregunta, duda, comentario? Vivi o cualquiera otra de sus integrantes. Vamos bien, profe, pues también apenas, bueno, ahorita estaban apenas comentando en el grupo que pues hasta ahorita no tenemos pues duda en algo y creo que pues no habíamos como que analizado bien lo que usted nos estaba explicando ahorita sobre las preguntas que estaban en negativo y pues para revisarlas también. Ok, porfa, revísenlas, porque sí es un tema que en la gran mayoría de los casos sucede. No sé, normalmente yo les pido este tipo de herramientas por equipos pequeños de cinco equipos, pero como ahorita la maestra Mariana está trabajando con equipos grandes, pues bueno, lo dejamos así. Pero por ejemplo, cuando doy clases de marketing estratégico, que tenemos que utilizar estas herramientas, de 10 equipos que los reviso, 7 lo tienen equivocado. Entonces, es un porcentaje bastante elevado. Silva. Buenos días, profe. A mí me causa en la matriz Porter, la parte de rival entre los competidores, la pregunta 2. La pregunta 2 de la rivalidad entre competidores. Hablamos de la industria cíclica. Vamos a ver, déjenme abrir un lugar para poder dibujar. Vamos a usar algo como Paint, para que se entienda un poquito mejor. Bien. Cuando hablamos de industria cíclica, básicamente quiere decir que dentro de esa industria existen ciertos momentos en que vuelven a suceder las cosas. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de un ciclo casi siempre lo representamos con un círculo o algo similar, en otras ocasiones con curvas, en otras ocasiones con líneas y demás. Pero en esta ocasión lo vamos a poner con un círculo para que se entienda de mejor manera. Okay. Tenemos un círculo aquí y vamos a establecer un punto, sería este de aquí. Este punto que estoy marcando sería o representaría los aspectos principales de ventas de nuestra organización. Es decir, en este punto que se está marcando, siempre hay ventas. Vamos a pensar quizá que nuestra industria es orientada hacia comida caliente. Vamos a pensar específicamente en un negocio que se dedica a la venta de elotes preparados, por mencionar algo sencillo.
Y entonces, este punto más alto de nuestras ventas vendría a ser un periodo donde hace frío. Vamos a pensar en nuestra ciudad, por ahí de, no sé, de diciembre a marzo, más o menos. Déjenme cambiar la letra porque esto está muy guiante. De diciembre a marzo aproximadamente vendría a ser este punto elevado en cuanto a las ventas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de industria cíclica, significa que, si bien en diciembre a marzo tienes ventas altas, ¿qué pasa de abril a julio? Van cayendo. ¿Qué pasa de agosto a septiembre? Van cayendo todavía más. Y después de octubre y noviembre, están recuperando. Hasta llegar de nueva cuenta a diciembre, donde se incrementan las ventas otra vez. Y así sigue a marzo y después baja y después baja más y después sube y sube. Y regresa y después se va y después regresa y después se va y después regresa y después se va. Eso es un ciclo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una industria cíclica, básicamente quiere decir esto. Que dentro de tu industria, dentro de tu formato de negocio, dentro de tu mercado, existen ciclos similares a este, donde las ventas se están incrementando, donde en ciertos periodos del año tienes más ventas que en otros periodos. Podemos hablar, por ejemplo, de una papelería o una cadena que se dedica a vender cosas de papelería y sabemos que antes del inicio del periodo de clases tienen más venta que en otros periodos. O podemos hablar de una florería. ¿Y en qué momentos del año, por ejemplo, se venden más flores? Se venden más flores probablemente para el 10 de mayo, se venden más flores también para Día de Muertos, se venden más flores también para el 14 de febrero, Día de San Valentín y demás. Entonces, allí también existen ciclos. En febrero te va bien y después bajas. Y después en mayo te va bien y después bajas. Y después hasta noviembre y después bajas. A eso se refieren los ciclos. Primer punto. Y aquí nos habla de, bueno, es una pregunta negativa también, hay que considerar eso. Nos pregunta primero que si la industria es cíclica y después nos habla de la capacidad excesiva e intermitente. Y esta parte, pues bueno, realmente no hay que centrarnos tanto en ello. La capacidad excesiva e intermitente quiere decir que dentro de la industria, en ciertos puntos, existe una gran cantidad de oferta. Y es precisamente por lo mismo que tenemos acá. Si tenemos un negocio que se dedica a la venta, vamos a cambiar el negocio para que se entienda un poquito más, de churros. Hay negocios de churros, por ejemplo, aquí en Ciudad Victoria, que están todo el año. Y esos negocios tienen más o menos este ciclo. En un periodo del año, están bastante bien, como diciembre a marzo, y después va a bajar la venta, y después sube otra vez. Pero cuando llegamos a diciembre, en este periodo donde hay muchas ventas, esta empresa que digamos que se llama, no sé, Churros García. Churros García es la única empresa que está abierta todo el año. Pero cuando se llega a diciembre a marzo, además de Churros García, están otras 50 empresas de churros abiertas y ponen sus puestitos en las calles y ponen sus cartones, o desde que viene la feria ya tienen un chorro de gente y demás. Entonces, eso sería tener capacidad excesiva, pero esa capacidad excesiva o esa oferta excesiva es solamente en este periodo del año donde hay muchas ventas, donde estoy señalando con la flecha. Ok. Básicamente eso se refiere, pero pues no nos brinda nada para la propia análisis, da igual. Lo que nos pregunta es si tu industria es cíclica, ¿sí o no? Un dentista, por ejemplo, tiene una industria cíclica, es decir, en cierta parte del año van más clientes que en otros, o permanece igual siempre. Una escuela tiene una industria cíclica. En ese caso, pues solamente hay inscripciones una vez al año.
2 o 3 en el caso de que sean escuelas que manejan semestres o cuatrimestres. Entonces, no es que sea cíclica, sino que el modelo de negocios así lo convierte. Entonces, en esos casos, las escuelas no tienen industrias cíclicas. Son industrias que, por su modelo de negocios, así funcionan. En cambio, como les decía, una empresa que se basa en el clima, esas sí lo son. Entendiendo esto, ya podemos entrar ahora sí a analizar. Si nos dice, la industria no es cíclica, si respondemos que sí, significa que la industria no es cíclica. Por ejemplo, una escuela. Una escuela, su industria no es cíclica. Si respondemos que no, significa que sí es cíclica. Es decir, existen estos puntos en los que a veces vendes más, a veces vendes menos. Básicamente a eso se refiere. Espero no haberlos confundido más, Silva. ¿Quedó más claro? No, profe, sí. Perfecto. Sí, claro. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, Sí, Litsi. en la parte de entrada de los nuevos competidores hay una pregunta que dice que si es necesario mucho capital para entrar a la industria, pero pues la pregunta en general se me hace subjetiva, o sea, ¿cuánto consideramos que sea mucho capital? Sí, correcto, es una pregunta ambigua. En este caso depende de cada industria. Pero bueno, mucho capital, digamos que lo podemos comparar entre los diferentes tipos de empresas que pueden existir en esa industria. Por ejemplo, para entrar con el mínimo de recursos, ¿cuánto dinero aproximadamente se necesitará? Y en este caso podemos identificarlo comparándolo quizá con otras industrias. Si comparamos con la industria de la comida y la industria aeroespacial, pues tenemos bastante claro que en el aeroespacial sí se requiere una gran cantidad de recursos, y en la comida no. Comida puedes empezar con 100 pesos. Pero esta ambigüedad sí nos limita un poquito en el entendimiento y depende de cada quien. Para mí, digámoslo así, el hecho de decir se requiere una gran cantidad de capital, estamos hablando de, en nuestro contexto, más de 200,000 pesos. Okay. Si tienes que iniciar con más de 200,000 pesos para poder empezar tu negocio, sería un capital elevado. Si estamos, digamos, entre 50 y 200,000, sería un medio o un más o menos, vamos a llamarlo. Y si estamos por debajo de 50,000, no es un capital tan elevado. Pues más o menos se pueden dar una idea con esas cantidades. Ok, profe, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya sea del equipo de Vivi o de Olid, vamos a abrir para todos. Dentro de la rivalidad de los competidores, profe, la número 5, simplemente es respecto a que si los competidores, en este caso no son productos, son servicios los que manejaría un consultorio dental. Simplemente es ver si los competidores tienen esta variedad de productos, bueno, de servicios, o si simplemente están concentrados en uno. Exactamente, recordemos que la diversificación básicamente se refiere a que vendes más de un tipo de producto, y puede ser una diversificación concéntrica o una diversificación totalmente diferente. Entonces, sí, básicamente tiene que ver con ofrecer una gran variedad de servicios o solamente se concentran en un servicio. Digamos, por ejemplo, que no es lo mismo una clínica especializada en aplicación de brackets, por decir algo, no recuerdo cuál es el nombre de ese procedimiento, pero puede ser que solamente brindan ese servicio y otros básicos como limpieza y ya. Mientras que habrá otras que sí son más diversificadas y que brindan servicios incluso de operaciones maxilofaciales y demás. Entonces, sí,
se refiere a esa parte. Gracias. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ojo, estamos dando la clase para que pregunten todo lo que quieran. Si más adelante me dicen, profe, es que yo no le había entendido esta pregunta, profe, es que yo no sabía cómo hacer esta parte, ya no aplica, porque estamos dando esta sesión para responder precisamente a esas preguntas. Y precisamente dentro del portal, como ya les comentaba, es donde normalmente existe la mayor cantidad de confusiones. Dentro de las demás matrices también existen, pero son mínimas. Por ejemplo, dentro de los factores, en muchas ocasiones se les va, y ayer se los comentaba cuando revisaba sus matrices, se les olvida el enfoque que debe tener cada uno de los factores. Si estamos hablando de la parte tecnológica, vamos a hablar de la parte tecnológica en la redacción. Yo podría establecer aquí, por ejemplo, en lugar de aprovechamiento de tecnologías como las apps de reparto de comida, a lo mejor pude haber puesto al inicio las empresas mexicanas deben de realizar repartos hasta el domicilio de los clientes, tal como lo afirma John Hughes, responsable de marca de Procter & Gamble. Pude haber puesto esto, y yo me estoy refiriendo a que deben de utilizar plataformas, pero aquí no me está diciendo nada de eso. Aquí simplemente saqué un extracto, una nota donde entrevistaron a John Hughes y nos está diciendo eso y ya. Pero no me está diciendo el factor como tal, me está diciendo nada más lo que piensa una persona. El factor tiene que ser relacionado directamente con el tema. La integración de las empresas de las apps de reparto de comida. Que por cierto, no sé si sabían, o al parecer Didi entra hoy a Ciudad Victoria, entonces, pues bueno, por ahí tienen una opción más para comprar su comida. ¿Qué otro tema es importante dentro de la SEPTA? Las fuentes. Como lo habíamos visto previamente, las fuentes de información no basta con tener solamente el enlace. Hay que establecer también quién es el autor o la institución responsable de esa información. Por ejemplo, base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2 puntos y ahora sí ponemos la dirección completa. www.inegi.gov o algo así. ¿Okay? De esta manera ya tenemos un poquito más de noción, ya no solamente el enlace, sino de todo la organización o la persona que creó esa información. Y preferentemente que sean enlaces completos. Aquí solamente puse la página principal, pero pues obviamente tendría que ser bases, diagonal, no sé, demografía, diagonal, números. Y listo. Esto con el SEPTA. Con el Porter, pues bueno, ya comentábamos. Con la MEFE, recordemos que la MEFE, cada equipo tiene su propia forma de trabajar, y eso lo respeto. Ya después veremos si está bien o está mal. Pero recordemos que para construir nuestra MEFE, los factores que incluimos deberían de estar en SEPTA o en Porter. Si no trajimos esos factores de SEPTA y de Porter, entonces no hay enlace entre las matrices. Y si no hay enlace entre las matrices, pues entonces ¿de qué sirve que las hiciéramos? ¿Me explico? La idea es que vayamos por esos pasos. Para poder generar nuestra MEFE necesitamos tener las otras previamente. Y en este caso, si me integran factores que no estaban antes dentro del MEFE, espero, número 1, que me las justifiquen con toda claridad y preferentemente que me las incluyan allá. ¿Okay? Prácticamente cualquier cosa externa que puedan incluir aquí se puede haber integrado dentro de SEPTA o dentro de Porter. Para la MEFI, lo mismo. En las MEFIs pueden sacar información incluso pueden sacar información de SEPTA y de Porter también para la MEFI. Digamos, por ejemplo, que
dentro de SEPTA estamos hablando del reparto de comida como un tema tecnológico que es externo, y sí, pero dentro de la MEFI puede ser que nosotros ya incluimos ese tipo de servicios. Entonces, aquello que veíamos como oportunidad, en realidad no es oportunidad, es una fortaleza porque ya se está utilizando, ya se está aprovechando al máximo o algo similar. Entonces, verifiquen bien estos datos. Y obviamente su principal fuente de información aquí son los diagnósticos que ya hicieron previamente con la empresa. Entonces ya deberían tener todo esto listo. Y por último, el FODA. En el FODA también existen muchas complicaciones a la hora de redactar, sobre todo. En el entendimiento la mayoría lo tiene claro. Pero a la hora de redactar es donde en muchas ocasiones se confunden. Y en lugar de establecer una frase en la cual se diga qué es lo que vas a hacer, me describen todo en un párrafo, 2 párrafos o hasta 5 párrafos. Y eso no lo queremos ahorita. Ahorita lo que queremos es solamente la iniciativa, la idea estratégica. Porque después, ojo, les voy a pedir que me describan. Y de hecho, me parece que esto no se los había comentado, les voy a pedir que me describan todo. ¿Ok? Estas herramientas son solamente resúmenes de su trabajo. Pero sí les voy a pedir una descripción detallada de todos estos elementos. Les muestro rápidamente. Aquí tengo la guía que les voy a estar solicitando. Bueno, aquí ignoren el tema de fondo. Déjenme borrarlo para que no se confunda. Bien. Lo que les voy a pedir es inicialmente una descripción de la empresa, que pues bueno, esto ya lo tienen prácticamente todos, qué es la empresa, qué hace, qué se dedican, su misión, visión, valores y demás. Pueden ser la que tienen actualmente o pueden crear una nueva, me da igual en este punto, solamente queremos presentar un contexto para el lector de este documento, o sea, para nosotros como maestros. Y después viene la parte importante, que es el análisis de la empresa. Vamos a empezar con el análisis externo. Les voy a pedir que me hablen un poquito del mercado, de los clientes y de la competencia que tiene la empresa con la cual están trabajando. Y posteriormente incluir el análisis SEPTA, con cada uno de los factores descritos de manera individual. Posteriormente el cuadro resumen, que es el que tienen ya en la tabla. Y después el análisis de las fuerzas clave, de las fuerzas de Porter, donde también analizamos cada una de las fuerzas por separado y establecemos una conclusión general. De allí pasamos a la matriz F, y aquí es importante también, cada uno de los factores se los voy a pedir de manera individual, donde me pueden describir qué significa cada uno de ellos. ¿Okay? En la parte de arriba, en SEPTA y en Porter, no va a haber descripciones individuales, no va a haber descripciones tan concretas, no es tan necesario, pero acá dentro de la MEFE sí. Por ejemplo, si aquí establecemos como oportunidad la existencia de apps de reparto de comida, vamos a hablar más a detalle. Desde 2019, desde 2020, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, han ingresado distintas plataformas para reparto de comida. Una de las más populares es Uber Eats, la cual tiene presencia a nivel mundial y que bla, 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 bla. Otra de ellas es una local que se llama Fliver y bla, 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 bla. Por mencionar un ejemplo. Entonces, así es como tenemos que describir cada uno de los factores. Establecemos nuestra matriz, una pequeña conclusión con base en el puntaje y en los datos que establecimos, y después nos vamos a la situación interna. Aquí van a integrar su diagnóstico por áreas, que esta es la tarea que ya le entregaron a Mariana desde la semana pasada. Es solamente cuestión de traernos los aspectos más importantes y pegarlos de este lado. Pueden incluso establecer solamente las conclusiones y los semáforos que hicieron, y aquí las pegan y listo. Después la matriz EFI, y también describir cada uno de los factores, y finalmente el FODA. Y dentro del FODA, pues bueno, es esto que ya hemos comentado previamente. La iniciativa y al final, como les decía hace un momento, van a tener un espacio para describir con mayor detalle cada una de las iniciativas. ¿Okay? Y ahí terminamos nuestro documento en este caso. ¿Para cuándo les voy a pedir este documento? En este caso, es un buen momento para negociar. ¿Para cuándo quieren entregar este documento? ¿Cuándo consideran conveniente la entrega de este documento? Para este punto, la mayoría de ustedes
Ya tienen SEPTA, ya tienen MEFI. MEFE están a punto de terminarlo cuando generen su Porter. Entonces van ya un 75% avanzados. Básicamente lo que les falta es FODA, y estoy bastante seguro que ya avanzaron en FODA algunos de ustedes. Entonces, ¿en qué momento les gustaría entregar? Hoy es miércoles, puede ser jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, cuando quieren entregar. Pueden escribir en el chat para compartir sus ideas. Se los pido para este viernes, se los pido para el domingo, se los pido para el lunes, se los pido para el 13 de agosto. ¿Para cuándo consideran que podrían terminar esta parte de su trabajo? ¿En qué fecha encargamos esta tarea? El miércoles 14 nos dice Bautista. Okay. ¿Qué dicen los demás? ¿Lo aguantamos hasta el miércoles? Próximo viernes, nos dice Olid. No podemos hacerlo hasta el próximo viernes o hasta la próxima semana, no, porque nuestra calendarización nos marca como fecha límite para entregar el día 14. Entonces, de hecho, la idea original era que se entregara para el lunes, pero en este caso le estoy dando oportunidad. Si me entregan el día 14, esta parte de su trabajo, digamos que no habría mucho tiempo para corregir aspectos, ¿ok? Y ojo, con esta parte no se termina el trabajo. Esta parte es la base para lo que sigue. Lo que sigue son describir y detallar cada uno de los entregables posteriores. En mi caso vamos a hacer un plan de posicionamiento de marca, que es de lo que vamos a estar hablando en las siguientes clases. ¿Okay? Entonces, se termina el análisis, sí, pero después sigue trabajo. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo van ustedes ahorita? ¿Cómo van de avance? Ayer me mostraron que iban bastante bien. ¿Han avanzado un poquito más o siguen igual? Pues de hecho las principales matrices ya están casi que terminadas, pero como usted dice, no podemos seguir las demás hasta que estén al 100% completadas. Entonces, pues sí, están a un 95% terminadas, pero pues por eso mismo no puedo hacer la otra hasta que falte ese 5%. Entonces, pues solamente estamos en espera de que los departamentos a los cuales les compete eso, pues que lo terminen para poder seguir. Y respecto a lo del FODA, profe, es con una estrategia por cada cruce basta, por ejemplo, una de FO, una de DO, una de FA, una de DA. No, hay que hacer un par. 2 iniciativas estratégicas por cada cuadrante. 2, ok. 2. Muy bien. Ok, pues bueno. Miércoles. Esperaba que me dijeran viernes. Dije, no, en 2 días lo acaban. Pero bueno, está bien. Si no pueden, pues lo dejamos hasta la próxima semana. Les voy a pedir un avance de su trabajo para este viernes. Estamos hablando viernes 9. Viernes 9 de julio. Y este avance no tiene que hacer presentaciones, solamente la parte de las matrices en Excel, así como lo hicieron el día de ayer, para ver qué tanto han avanzado, esperando que, por ejemplo, el equipo de Elite, que les faltaba un 5% dentro de las primeras matrices, ya se hayan terminado. Entonces pónganse a trabajar en ese tema. Y también para ver qué tan avanzados van, si existen más dudas y demás. ¿Ok? Entonces tienen un par de días adicionales para trabajar. Lo mismo con el equipo de Vivi. Vayan avanzando en lo que les hace falta. En el caso de ustedes, ya varios me estuvieron preguntando temas de Porter, ya están trabajando también en ese tema, entonces me parece que van bastante bien también. Para el viernes les voy a pedir que me muestren sus avances. ¿Ok? Bien.
Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, les voy a hacer una pregunta al final. Sí, la guía se las voy a compartir dentro del Classroom, ahí va a estar disponible para todos. El día de hoy se las cargo en la plataforma. Les voy a hacer una pregunta. En distintas ocasiones les he dado sesiones asíncronas. Sin embargo, no sé qué tanto funcionan con ustedes las sesiones asíncronas. Por ejemplo, al otro grupo, digamos al 9-2, que le toca clase precisamente después de ustedes a las 7:55, pues bueno, despertaron desde las 7, llevaron una clase y ya están bien despiertos y ya tienen esa hora para trabajar. Pero en el caso de ustedes, ¿realmente funcionan las sesiones asíncronas? Es decir, ¿tienen posibilidad de trabajar o no trabajan como quieran? Porque, por ejemplo, les decía con el 9-2 y con el 9-3 es incluso mejor porque ellos ya están en la tarde, ya estuvieron despiertos todo el día y allí sí tienen un periodo de tiempo durante la tarde en el cual pueden trabajar y no hay ningún problema. A ellos sí les sirve bastante. Pero no sé si una sesión asíncrona a las 7 de la mañana es realmente efectiva para ustedes, o es mejor tener clase o hacer alguna actividad durante clase que darles la sesión para que trabajen por su cuenta. ¿Qué opinan ustedes? Aquí sí me interesa saber su opinión. Vamos con los capitanes de cada equipo. Bueno, Olid, ¿tú qué opinas? ¿Les funcionan las clases asíncronas o realmente no? Pues siempre y cuando haya un objetivo de por medio en esa clase, claro. Ok. Normalmente cuando damos sesiones asíncronas tiene que ver con avances para sus trabajos. Entonces, vamos a decir que en ciertas sesiones asíncronas, cuando les estoy dando esa clase, es para que avancen y no tenemos un objetivo bien claro. Solamente les pido avance. De acuerdo a lo que me comenta Olida, entonces sería mejor que les pidiera algún avance en concreto para poder darles la sesión asíncrona. Digo, tiene sentido, está bastante claro ese tema. Vivi, ¿tú qué opinas? ¿Funcionan las clases asíncronas a las 7 de la mañana o en realidad todos simplemente duermen un rato más o descansan un rato más? Pues igual, profe, o sea, si tenemos como que la carga de trabajo y pues no va a haber como que otro tiempo, pues sí nos ponemos a trabajar a esa hora. Pero pues igual sí es un poquito difícil mantenerse despierto, pues siendo sincero. Ok, correcto. Sí, entiendo, incluso es difícil mantenerse despiertos cuando sí hay clase. Pero bueno, gracias por sus comentarios. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? ¿Funcionan o no funcionan las clases asíncronas a las 7 de la mañana? ¿Qué les parece? ¿Alguien más quiere comentar o nos quedamos con lo que nos dijo Lid y Vivi? Profe, en el caso, por ejemplo, creo que un día nos dio una clase así de que podíamos avanzarle. Lo que hizo el área de recursos humanos de la consultoría de OLIT fue ponernos de acuerdo, ver si había dudas, responder todo, preguntarle a OLIT, oye OLIT, esto está bien, ver esto, y ya así teníamos la base para poder trabajar en todo el día. ¿Me explico? Ok. Entonces, vamos a decir que en algunos casos, en algunos equipos concretos funcionan, en otros no, y que es preferible que les establezca una meta en particular para un avance. Linda nos dice, la verdad, creo que sí nos va a funcionar más porque andamos un poquito ajustados de tiempo. Justamente la intención de darles sesiones asíncronas es precisamente esa, como les decía, para que trabajen durante clase, porque entiendo que no tienen tiempo en otros momentos. Muchos de ustedes trabajan fuera de su periodo de clases y demás, entonces para eso es la sesión asíncrona. Pero justo, mi duda era precisamente con este horario. Pero bueno, ya quedó un poquito más claro. Vamos a seguir haciendo sesiones asíncronas, quizá con un poquito más de establecimiento de metas. Bien, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por sus comentarios, su asistencia también. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego.
Profe, Hasta mañana, profe, nos vemos. Ande, Silva. nosotros teníamos una dudita más. Ahí es en la pregunta 7, se la leo. Mis clientes incurren en un costo significativo al cambiar de competidor. Aquí lo que busca la pregunta es decir que si a los clientes al momento de cambiar de clínica los costos varían, o sea, describir si sufren un cambio o no entre una clínica u otra, o preguntar si a los clientes les, por decirlo así, les cuesta más el cambiar. Ok, no, en este caso hablamos de que si varía el costo, puede ser más caro o más barato, cualquiera de los dos. Ah, ok. Gracias. Por nada. Nos vemos. Profe, ¿sí te escucho mi micro? Sí, te escucho. Ok. Yo también tenía una duda así como que rapidita en la pregunta... Ahí no está. En la pregunta 5 de poder de negociación de los clientes, que dice que puede el cliente integrarse hacia atrás. O sea, integrarse hacia atrás es sobre la decisión de compra. Integrarse hacia atrás es la estrategia de integración hacia atrás. Quiere decir que se puede convertir en su propio proveedor. Si somos un restaurante, por ejemplo, que puede convertirse en carnicería también, o puede convertirse también en no sé, creador de tomates y demás. Ya. Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Por nada, hasta luego.